de buscar el origen de las enfermedades. Mirad, cuando una persona se quiere curar realmente de alguna enfermedad, tiene que tener muy claro que tiene que buscar ese origen de la enfermedad. No vale con quitar un síntoma, hay que buscar el origen. Y aunque el origen de muchas enfermedades es multifactorial, realmente tenemos que tener claro, y lo primero que tenemos que buscar es la unidad funcional más básica del ser humano, que es la célula y el espacio que le rodea, que es la matriz extracelular. Arantxa, pasamos. Muy bien. Entonces os quiero presentar tres ideas y un descubrimiento científico que es muy totalmente coherente con las tres ideas que os voy a comentar. La primera idea es que el ser humano es una unidad indivisible. Todos lo sabemos, pero como si no lo supiéramos, lo olvidamos. Es decir, es fácil que cuando el hígado está enfermo, pues el hígado está enfermo. Y no nos cuestionamos que es imposible que un hígado esté enfermo si los órganos más o menos próximos no les pasa también algo. Si el sistema vascular que lo irriga no le ocurre nada, o el sistema nervioso tiene algún problema, porque esto realmente sucede así. No somos compartimentos estancos y todo el cuerpo humano está intercomunicado y interconectado. Intercomunicado e interconectado. Entonces vamos a la segunda idea de la que os comenté al principio, ¿no? Tenemos que saber el origen de la enfermedad. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un síntoma en un lugar del cuerpo, ese síntoma tiene una serie de características, pero tengamos presente que el origen de lo que en ese momento es el síntoma, la enfermedad, puede estar a mucha distancia en el cuerpo. Os voy a contar un caso clínico que quiero que es precisamente para esto, para que entendáis esta posible relación, ¿no? Y por último, el tercer pensamiento que presentamos hoy es que todos nuestros procesos biológicos tienden de manera natural a la autocuración. Y esto solamente deja de suceder cuando le ponemos palos a la rueda, cuando nos maltratamos a nivel de salud o cuando realmente no cuidamos o incluso nos hacemos daño, ¿no? Porque nos intoxicamos o porque nos quemamos, dicho así. Entonces vamos a ver, el descubrimiento científico del que os voy a hablar es un nutriente, no es un medicamento, es un nutracéutico, es decir, un nutriente con poder terapéutico y con una demostración científica muy amplia y que luego la vamos a ver a lo largo del tiempo. Lleva más de 45 años ya de estudios con resultados demostrados y hay cantidad de testimonios sobre la eficacia de este producto, por lo cual yo considero que de verdad es obligación de todos los que la conocemos y más de los que lo experimentamos, transmitirlo a otras personas, cuanta más mejor, para que se beneficien de realmente este regalo inmenso de salud que constituye este descubrimiento del que vamos a hablar ahora. Pasas la siguiente. Vamos a hablar ahora de dos casos clínicos y estos casos clínicos, fijaros, lo que yo redacto aquí, algunos os ha sucedido, otros le ha sucedido a vuestros amigos. Lo que me interesa es que veáis la relación. Os voy a contar el primer caso. El primer caso es una paciente mía que tiene un cáncer de mama con metástasis óseas y que después de hacerle cirugía, radio, quimio, de todo, le dicen que, bueno, que no tienen mucho más que hacerle y que la acompañarán, le dan calmantes para el dolor, pero ya no le ofertan nada más. Entonces viene a la consulta para que, bueno, ayudemos en lo que podemos. Es una mujer que responde y hace bien lo que le decimos, hace su dieta, se cuida, realmente se cuida, viene a hacer sus tratamientos y un buen día lo que le sucede es que aparece una fístula anal con una supuración muy importante y claro, lo primero que ella piensa es, bueno, este cáncer de huesos mío que ya da la lata, ¿no? Se va a oncología, le hacen un TAC y le dicen, no, tranquila, esto es una fístula normal y corriente, tómate antibióticos y se resuelve. Ella toma los antibióticos, pero no se resuelve. Entonces cambian de antibiótico y tampoco se resuelve. Entonces me llama y yo le digo, bueno, tiene que haber algo que está provocando esto,
piensa y soy yo que le digo, mira, ¿y en tu boca habrá alguna infección que hasta ahora no hemos hablado de ella y tal? Y ella me dice, bueno, ¿se acuerda que hace una semana o así yo le comenté como que tenía ahí algo en la... Me molestaba un poquito, pero muy poquita cosa. Bueno, yo le digo, bueno, el dentista lo tiene que ver, lo ve el dentista y ella se queja en donde tiene, al lado de donde tiene una endodoncia. Sabéis que las endodoncias, realmente el nervio se mata, entonces como tú tengas un quiste, en lo que se llama un quiste apical en la parte terminal de la endodoncia, tú no te enteras porque eso no da dolor. Entonces, el dentista le dice, bueno, como ya estás tomando antibióticos, pues tranquilidad, pensamiento habitual. Y yo le digo, pues no, como estás tomando antibióticos, aprovechamos para que ahí te mire, te limpie y limpiemos eso. No creáis que nos fue fácil. El dentista no estaba mucho por la labor, ella no sabía qué carta tomar y yo pesadita con el tema. Total, que le limpian la boca y me podéis creer, al día siguiente estaba perfectamente, había dejado de supurar y continuamos nuestro camino de una forma bastante buena. Pensad en esto, porque estas cosas se dan en el día a día y bueno, te cambian el resultado de una patología. Os voy a contar el otro caso que es parecido pero muy diferente, que es un chico que viene a la consulta, bueno, un chico cerca de los 50, viene a la consulta con una marcha en estepaje, es decir, que arrastraba una pierna. Entonces yo le digo, bueno, le hago la primera consulta, el primer tratamiento y se va para su casa, viene a la semana y me dice, bueno, mejoré un poquito, pero nada, al poco rato me volvió a doler y estoy fatal, doctora. Este era un hombre que llevaba así un año, entrando por la puerta dice, mire, esto es lo último, porque yo ya hice de todo, incluso acupuntor, ya hice de todo. Bueno, estaba cansado de gastar dinero, pero claro, le iban a dar la invalidez y no quería. Ven, entonces es la segunda vez, no lo puedo tumbar en la camilla por el dolor que tenía, y entonces colocado, imaginaros la escena, yo me pongo detrás de él para poder pinchar esa zona me refiero a la zona lumbar, porque era el recorrido de la ciática, llamémoslo así, que le comprimía el nervio, ¿no? Entonces voy a pincharlo y para tener el campo más amplio, bajo un poco el slip que él tenía, y al bajar el slip me encuentro una cicatriz horrible, gruesa, fibrosada, un queloide enorme. Y le digo, mira, pero tú, ¿qué pasó aquí? Y me dice, ah, eso fue un huevo que tuve. Y un huevo se refería a un quiste grande, ¿no? Entonces me dice, me operaron, me suturaron y se acabó la cantinela. Y le digo, vale, ¿y eso cuándo fue? Y la contestación fue, ah, pues justo antes de empezar con esto. Entonces yo le digo, bueno, yo te voy a pinchar, tengo que pinchar la cicatriz. Si algún día tú vuelves a supurar, ni se te ocurra frenarlo, deja que eso salga para afuera. Yo la verdad no pensé que la cosa fuera tan rápida, porque esto fue un jueves, el viernes él ya se sintió mal, pero yo los viernes por la tarde no trabajo y entonces, bueno, pues aguantó el hombre, ¿no? El sábado dijo que se acordó de toda mi familia y el domingo por la mañana, que su madre le puso calor y no sé qué, reventó aquello y desapareció el dolor, pero lo más hermoso fue que el lunes por la mañana cuando llegó doblaba la pierna perfectamente, él entró andando por la puerta. Claro, me imagino que más de uno pensáis, bueno, ¿y aquí qué pasó? Por esta regla de tres que nos estás contando, ¿de dónde viene esa infección? Mirad, lo que suele ocurrir, no lo sé. No lo sé porque el hombre no volvió. La emoción y la alegría de tal no volvió. Sé que está bien porque manda gente, sigue mandando gente a la consulta, está bien, pero no supe de dónde procede. Lo inteligente sería ver por qué había hecho todo aquello. No, no lo llegué a saber. Pero entendéis lo que pasó. Es decir, allí había una colección de pus que venía de algún sitio, al suturar cogió otro camino y, claro, comprimió el ciático y el dolor era horrible, ¿no? Y esto es lo que os quiero comentar porque siempre hay que buscar una relación en el cuerpo. No siempre las cosas están donde creemos que están. ¿Ok? Entonces, mirad, eh, mucha gente, que esto del origen de la enfermedad les suena un poco como que tampoco es tan importante,
puede pensar que el tema del origen de la enfermedad es de los médicos integrativos o de los terapeutas de la nueva age, nada más lejos, ¿no? El origen de la enfermedad es tan antiguo como la propia medicina. Este señor con esta cara tan bonachona que tenemos aquí a nuestra izquierda es Hipócrates, que todos conocéis como el padre de la medicina. Sabéis que Hipócrates es del año 600 a.C., era un médico griego, y era un médico griego muy adelantado a su tiempo, porque en aquel momento lo que tenía éxito, lo que tenía reconocimiento era el misticismo y la superchería, ¿no? La enfermedad era cosa del demonio, cosa de las brujas o un mal de ojo, ¿no? Y él es el primero que no, que relaciona la enfermedad con las relaciones del hombre con su medio, ¿no? Influye la edad, para él, en la enfermedad influye la edad, influye el exceso de frío, de calor y también influye, como no, la alimentación y sobre todo la alimentación. Fijaros que esta frase que tenemos aquí, que se la adjudicamos a él y que ha pasado años y años, es porque él entendía que esto era así, que tu medicina sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. ¿Eh? Entonces, esto realmente vemos que, pues que es tan antiguo como la medicina misma. Desde Hipócrates hasta Pasteur, que está en el siglo XIX, bueno, para Hipócrates la enfermedad estaba en la alteración de los humores, que ahora no nos vamos a meter en eso, pero era una cosa propia del cuerpo, ¿no? No venía de fuera, es una situación, la enfermedad que tú tenías dentro de ti. En el siglo XIX, después de que se descubra el microscopio, pues se hace, Pasteur no era médico, era biólogo, pero por la razón que fuera, sus ideas y sus postulados se extienden como una verdad absoluta. Entonces, para él, el origen de la enfermedad está en los virus, las bacterias, los microorganismos que invaden al ser humano y que el ser humano no tiene nada que hacer al respecto, ¿no? Y esto se hace muy extensible, efectivamente, las enfermedades. ¿Sí? Entonces, las enfermedades, a este tipo de enfermedades les llaman enfermedades infecciosas, pero suponen un porcentaje muy alto de todas las enfermedades que tenemos en ese momento, ¿no? Contemporáneo de él era Claude Bernard, que también era un biólogo de la época, era francés, y él nunca no estaba de acuerdo con Pasteur y él decía que no, que el origen de las enfermedades no eran los microbios solo venían al hombre si el hombre no tenía, si su terreno estaba alterado, o sea, el medio interno estaba alterado y no tenía capacidad para defenderse de los microorganismos, ya fuera porque estaba intoxicado, fíjate ya en aquel momento hablábamos así, o que estuviera debilitado por alguna razón. Y esta es su pelea de por vida. Seguro que muchos conocéis también que ocurrió, ¿no? Que Pasteur se dice que en su lecho de muerte, perdonad, reconoce que Claude Bernard tenía razón, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. ¿Mm? Y así llegamos a este momento. Claro, están viendo que estamos... ¿Sí? Bueno, entonces, como hablamos del terreno, os podemos preguntar qué es eso del terreno, ¿no? Es el medio interno, pues sí, pero a nivel funcional, a nivel sí, funcional, el terreno lo supone la célula y el espacio que rodea la célula, o sea, la matriz extracelular. Entonces vamos a ver un poquito de cada cosa, de la matriz extracelular y de la célula. La matriz extracelular es lo que rodea la célula, pero vais a ver qué función tan importante tiene, ¿no? Para que lo entendáis, vamos a asimilar el cuerpo a una pecera, que es el continente, y el contenido, bueno, pues asimilamos los peces a las células y el líquido que rodea las células a la matriz extracelular. Entonces, lo importante que es la matriz extracelular la responsable de que las células se puedan nutrir. Es decir, los alimentos, los nutrientes tienen que pasar a través de la matriz extracelular para llegar a la célula. Entonces, función muy importante de la matriz extracelular es la nutrición, pero claro, si no tenemos buenos nutrientes y tenemos tóxicos, la célula se intoxica, es fácil de entender. Y además es así.
¿Cuál es otra función importantísima de la matriz extracelular? Es que las células tienen que eliminar sus desechos y eliminan a la matriz extracelular. Entonces, la desintoxicación también depende de la matriz extracelular. Este es algo bueno, que no tenemos en cuenta muchas veces, pero vais a ver lo importante que es. Porque a esta matriz extracelular llega el oxígeno. Por tanto, la célula se va a oxigenar o no, dependiendo de cómo está la matriz. Una matriz sucia, pesada, alterada, contaminada, no puede ser que la célula esté en buenas condiciones. Y también a la matriz llega el sistema nervioso, tanto el central como el periférico. Recordáis aquello de la rama simpática y parasimpática. Entonces, se conduce la información del sistema nervioso y se conduce, sabéis que hay una conducción eléctrica, para ser más exactos, electromagnética, pero bueno, la información que transmite el sistema nervioso va a través de la matriz y llega a las células. Pero esa información del sistema nervioso no es como una línea telefónica. Una línea telefónica, tú le das un golpe a la línea y o se oye o no se oye. La conducción del sistema nervioso a través de la matriz no es así, es como la Morse. Es decir, si hay alguna alteración, hay algún tóxico importante, hay falta de oxigenación, entonces el mensaje pasa alterado. Claro, si el mensaje pasa alterado, fijaros que la célula recibe una mala información, recibe una información equivocada. Y sabéis que la célula, según la información que reciba, sí va a actuar. Entonces, fijaros el follón tan importante que es mantener la matriz extracelular limpia y en las mejores condiciones. Porque la matriz extracelular es el elemento de unión entre todo el sistema celular y es ella, y ahora entendéis lo de que puedo tener un síntoma en un lado y puedo tener el origen del problema en otro, y es ella la que hace que una cosa que sucede en una parte del organismo se transmita a la totalidad del mismo. Pásame la siguiente. Muy bien. Os quiero hablar de este caballero, es el doctor Alfred Pichinger, el nombre es así de bonito, que es médico, histólogo, embriólogo y fundador de lo que hoy conocemos como la histoquímica. Este es un catedrático en la Universidad de Viena, en Austria, y es el primero en estudiar los tejidos en vivo. Por tanto, si estudia los tejidos en vivo, estudia las células y estudia la matriz extracelular. ¿Qué es esto de in vivo? Fijaros, nosotros cuando estudiamos un tejido, puede ser ya de un cadáver, pero puede ser de una persona viva. Es decir, yo puedo coger un trocito de piel, la preparo y lo veo al microscopio. Pero cuando lo veo al microscopio, ese tejido ya está muerto. Hasta Pichinger era así, todo fue así. Pero Pichinger aprovecha de los adelantos de la tecnología médica y puede, a través de esta tecnología, penetrar en el cuerpo y ver el cuerpo por dentro, ver las células por dentro y ver la matriz por dentro. Entonces, ¿qué descubre? Descubre que realmente la matriz no es un material de relleno, como se creía antes, ¿no? Tejido conjuntivo se creía que era material de relleno, como el cemento entre los ladrillos. No, y no es así. Fíjate que la definición que él da de la matriz es filtro biológico tridimensional de estructura fina que controla todo el entorno de la célula. ¿Lo veis? Entonces, para todos está clarísimo que la matriz extracelular es crucial para la supervivencia de la célula. Pero para todos los que hacemos medicina biológica o nos ocupamos de la salud de alguna manera, lo que voy a decir ahora es algo a tener muy en cuenta, y es que es la matriz extracelular el campo de acción para los tratamientos biológicos. Fijaros, tratamientos biológicos como el ayuno, como los drenajes herbales, como enemas, colemas, hidroterapia de colon, como baños de sal, como el tratamiento que hace el fisioterapeuta, y no te digo ya si es fisioterapia visceral, como las ventosas, la terapia neural, la ozonoterapia y los cambios en la alimentación. Todo esto, lo primero que van a limpiar o no es la matriz. La matriz extracelular.
Y entonces nos es fácil entender que las enfermedades crónicas son la consecuencia de la imposibilidad del organismo de manejar esta toxicidad de la matriz, ¿no? Y cuando hay alteraciones en la matriz, os lo dije antes y os lo repito por la importancia que es, esto va a producir disfunción de la célula. ¿Por qué? Porque no solo afecta a la membrana externa de la célula, va a afectar a la membrana externa, va a afectar al citoplasma, mitocondrias, núcleo y, por supuesto, material genético. Entonces, fijaros qué importante es la matriz extracelular y, sobre todo, qué importante es asegurarnos de limpiarla, desintoxicarla, nutrirla, oxigenarla y que tenga una buena conexión electromagnética. Bien, como os dije, en el terreno cuenta la matriz extracelular y cuenta la célula. Entonces, este señor que tenemos aquí, muy puesto él, contemporáneo de la época, es Rudolf Virchow. Este hombre es a quien se le aplica la teoría celular porque él dice que para que haya una enfermedad tiene que haber una alteración de la célula. Y además, como eso es visible al microscopio, sí o sí es así. Sabéis que la teoría celular está muy extendida, está muy reconocida. A ver, mucha gente que no tiene nada que ver con la salud sabe lo que es una célula, de qué compone y qué tiene la célula, ¿no? La célula es algo muy, bueno, que la gente por lo menos conocen, ¿no? Lo que es una célula y que estamos compuestos de células, ¿no? Y este hombre explica que dentro de la célula los dos elementos más importantes en lo que a cantidad se refiere, y por este orden, es primero el agua y segundo el glutatión. Y vamos a hablar de esto. El agua es muy importante. Fijaros, un niño, un bebé, tiene un 75-80% de agua. Y esto indica que hay vida, que hay flexibilidad, que es decir, una persona hidratada es una persona sana. Cuando ya envejecemos, y no envejecemos muy bien, sobre todo, el porcentaje de agua puede disminuir hasta el 50%, no más porque si no ya nos morimos. Es decir, la falta de agua da rigidez, da deshidratación. Sabéis que la deshidratación en sí misma es una enfermedad. ¿Cuántas personas se encuentran mal, no se sabe lo que tiene? Bueno, le ponen un suero y reviven, ¿no? Entonces, es importante esta proporción de agua que tenemos en el cuerpo y hay que aportar agua al cuerpo porque es vital para nosotros que tengamos agua en el cuerpo. Y él también habla del glutatión y dice que es la primera proteína, perdón, que es la proteína más abundante en el cuerpo y está a nivel intracelular. Es decir, no está fuera de la célula, está dentro. Y la sintetiza la célula también en el interior de la célula. La sintetiza a nivel intracelular. Y además existe glutatión en cada célula de tu cuerpo. En 1884 un científico francés la descubre y él es el que descubre y afirma que está presente en todas las células del cuerpo. Y esta función del glutatión es reparar el daño que el estrés oxidativo celular le provoca a la célula. Bueno, aquí vamos a ver el glutatión que es, ¿no? Sabemos que es una proteína que está formada por 3 aminoácidos, por tanto es un tripéptido, y los 3 aminoácidos que la componen son la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Estos 3 aminoácidos se aportan a nuestro organismo a través de la alimentación. La glicina y el ácido glutámico, con la alimentación actual que tenemos, es fácil, ¿no? El aporte. Pero la cisteína, pues lo tiene más complicado. Lo tiene más complicado porque la cisteína, ¿en dónde está? En la carne cruda, en el huevo crudo, en el brécol crudo y en la leche cruda. Y veis que estas cosas nosotros crudas prácticamente no las tomamos. Pero aparte de eso, tiene 2 características la cisteína, este aminoácido, que hace muy difícil que por la alimentación tomemos los precursores suficientes para la formación del glutatión. Y es que es termolábil y es excesivamente sensible a la acción del clorhídrico del estómago. Entonces veis que si el calor la destruye,
el clorhídrico del estómago la destruye, pues a través de la alimentación lo tenemos complicado. Yo os quiero comentar una cosa personal y es que antes de conocer este precursor del glutatión, del que vamos a hablar hoy, al final sobre todo a nivel comercial, yo conocía las bondades y la ayuda que el glutatión intravenoso proporciona a una persona, ¿no? Yo lo pude ver, lo pude experimentar y realmente, bueno, en situaciones difíciles de salud, pues es un buen compañero y resuelve muchas cosas. Entonces, cuando una persona de muchísima confianza para mí y de muchísimo valor, que yo, me daba mucha confianza esa persona, la quería y confiaba en ella me insistió en que conocía unos precursores del glutatión que se tomaban por boca, que era totalmente natural, no era un medicamento, era un alimento, que además se podía tomar todos los días, la cantidad no importaba, no se, podías tomarlo aunque estuvieras tomando quimioterápicos o cualquier tratamiento, no interfiere con ninguna medicación. Entonces yo dije, bueno, si esto es así, lo quiero conocer, porque claro, fijaros, cuando tú pones glutatión intravenoso, bueno, no vas a pinchar a una persona todos los días. Segundo, se necesita un centro médico. Tercero, necesitas personal cualificado. Lo haces cuando la persona realmente tiene una posición, una enfermedad bueno, que hay que hacerlo, ¿no? Tiene que tener una buena vena, si no lo tiene, bueno, a ver. Y sobre todo que el glutatión intravenoso viene del laboratorio, viene de la farmacia, ¿no? Y ella me decía que nada, que era natural, bueno, que se aportaba a través de la alimentación y me cuenta todo esto, ¿no? Entonces es cuando yo decido estudiarlo, experimentarlo, porque sí, no experimentas una cosa, no lo sabes, y bueno, veis que el resultado es que yo estoy aquí hoy, ¿no? Entonces debió de ser que ella tuvo éxito, de hecho lo tuvo, ¿no? Porque, es decir, nosotros sabemos por investigaciones que cuando la persona tiene unos niveles elevados de glutatión, no tiene enfermedad, está en estado de salud. Pero cuando los niveles de glutatión, perdonad, están bajos, bueno, pues tenemos un envejecimiento precoz, tenemos una enfermedad degenerativa, cáncer, enfermedades autoinmunes. Bien, entonces es importante, creo que es fundamental hacer lo que tengamos que hacer para asegurar unos niveles de glutatión elevados, ¿no? Deciros que al glutatión se le han descrito más de 1500 funciones, ¿no? Pero las podemos resumir o las podemos englobar en estas 4 que vemos aquí. Decimos del glutatión que es el maestro del sistema inmune, porque su función es fundamentalmente reguladora. Fijaos, si hay cantidades suficientes de glutatión en las células, nuestras células están en condiciones para que el sistema inmune regule lo que necesita y no entre en procesos, como está sucediendo en muchas ocasiones, que son procesos de hiper o de hipo, ¿no? De hiper tenemos alergias, tenemos todas las itis, ¿no? Todas las inflamaciones que os podéis imaginar. Tenemos enfermedades autoinmunes, pero también en hipo veis que hay personas que pasa un bichito por allí y ellos lo cogen, ¿no? Un virus, una bacteria, lo que sea, no tienen capacidad de defensa. Entonces, el glutatión aporta las condiciones necesarias para que el sistema inmune haga lo que le corresponde en cada momento. En cuanto a su función desintoxicante, es un gran desintoxicante, pero igual que antes dije que todas las células tienen glutatión, también es verdad que no todos los órganos tienen la misma cantidad de glutatión. Pero el hígado, que es el desintoxicante por excelencia, sí que tiene una cantidad muy importante, una concentración muy importante de glutatión, porque realmente lo necesita, ¿no? El glutatión responde bien a eliminar metales pesados, xenobióticos, químicos, contaminantes químicos, toxinas con las que nos contactamos en el día a día, ya sea a través de la piel, ya sea por la respiración, ya sea por
por la alimentación y también tiene la capacidad de eliminar toda la toxicidad que genera el cuerpo en su interior como consecuencia del metabolismo que tenemos que realizar en el día a día porque estamos vivos, ¿no? Pero fijaros, desintoxicar es igual que limpiar. Y nosotros cuando limpiamos algo, elegimos lo que limpiamos según la necesidad. Puede ser lejía, puede ser un desengrasante, pero siempre, siempre utilizamos agua y cuanta más mejor. Entonces, acordémonos todos, tanto los que tomamos ya precursores de glutatión como los que estáis en este aprendizaje, por favor, sumémosle agua. Démosle al cuerpo agua, suficiente agua, agua de calidad y agua no con la comida, sino fuera de las comidas, para que el cuerpo pueda aprovechar esta función desintoxicante al máximo y ahora que podemos tener presente la matriz extracelular, sabed todo el trabajo que podemos hacer a favor de nuestro cuerpo de una manera sencilla. Es que es impresionante. No os olvidéis del agua. También tiene una función protectora de la mitocondria. La mitocondria realmente es nuestra central eléctrica, genera energía y si nuestras células tienen una buena capacidad energética, nosotros lo vamos a tener. Cuando empezamos a tomar el precursor del glutatión del que hablamos, yo, toda la gente que conozco, yo incluida, lo primero que notamos es que tenemos más energía, normal, el cuerpo está funcionando mejor. Y por último, decir que se le considera el antioxidante maestro por dos razones. Maestro por dos razones. La primera, porque es un antioxidante que se produce dentro de la célula, es intracelular. Y segundo, porque tiene la función de reciclar o recuperar otros antioxidantes que tenemos que aportar a través de la alimentación, como es la vitamina D, como es la vitamina C, el zinc, etc. Nutrientes que aportamos y que nos vienen bien. Pero entonces, cuando tomamos un precursor del glutatión, vamos a necesitar mucho menor aporte de antioxidantes externos y eso creo que es interesante. Vamos con la siguiente. Bien. Lo que os quiero recordar en relación a las radiaciones es que realmente las radiaciones son acumulativas. Fijaros, este es un estudio de la revista Nutres en el 2013 que dice que la sensibilidad celular a las radiaciones está inversamente relacionada con los niveles endógenos de glutáteos. Esto es así y la reparación del ADN de las células depende del glutatión. Fijaros, todos podemos necesitar pues, estar en contacto o exponernos a cierto nivel de radiación, que si te hacen una placa, que si te tienen que hacer una mamografía, que si hacemos un TAC, bueno, si nos exponemos al sol, bueno, pero lo que os quiero hacer recordar es que es acumulativo. La gente se va a la tele, se va a la cama, lleva el teléfono móvil, que realmente emite radiación, igual que las antenas de telefonía móvil, no los podemos poner ahí cerquita, pero ponemos con el teléfono que es un receptor, ahí está la gente 2 horas, 3 horas con su teléfono y cuando le parece lo pone en la mesilla que está justo en contacto con nuestro cerebro. Creo que es un acto de inconsciencia. Por favor, alejad el teléfono, por lo menos por la noche, y bueno, y dadnos cuenta que estamos acumulando radiación en el cuerpo y que esto, en cuanto bajemos un poco el sistema inmune, nos puede pasar una factura que no nos va a gustar nada. ¿Vale? Bueno, también es verdad, esto es un estudio estadístico que vemos que en los niños o las personas jóvenes y sanas tienen unos niveles muy altos de glutatión. Y a medida que vamos aumentando en edad, de los 40 para abajo, veis que vamos descendiendo de manera clara, ¿no? Todo esto es entendible, pero me imagino, pues llama la atención que al llegar a los 100 no es que se haya equivocado el que dibujó, es que, bueno, efectivamente, cuando hacemos estadísticas, las personas de más de 100 años o de 90 y muchos tienen unos buenos niveles, unos niveles elevados de glutatión. Bueno, no sé cuántos tenéis personas con esta edad a vuestro alrededor, pero yo tengo la suerte de tener 2 muy cercanas, ¿no? Y debe ser cierto, porque estas personas, todos los de la familia, vemos, enferman menos y cuando enferman se recuperan enseguida. Entonces, algún secreto tienen y bueno, el glutatión debe ser uno de ellos, ¿no?
Y ahora os voy a hablar del descubrimiento científico que os comenté al principio, que es el inmunocal. Inmunocal es el nombre comercial de este precursor de la cisteína del que os voy a hablar y que os voy a presentar. En realidad, podemos decir que es el mejor alimento que existe después de la leche materna. O sea, el segundo, primero la leche materna, y con mucho respeto y con mucha diferencia. Es un alimento, no es un medicamento, es un nutracéutico, o sea, un nutriente con efectos terapéuticos demostrados. Entonces, ¿qué decimos de él? Que es un aislado. Vale. Decimos de él que es un aislado de proteína de suero lácteo que no tiene caseína, ni gluten, ni lactosa, ni producto orgánico genéticamente modificado. Es rico en cisteína enlazada y protegida. ¿Para qué? Para que pueda pasar directamente desde la boca hasta las células, claro, a través de la matriz extracelular, ¿no? Y es apto para el consumo de cualquier ser humano, sea un niño, sea un adulto, sea un anciano, sea una persona que está tomando medicación. Deciros que cualquier persona que pueda comer puede tomar inmunocal sin problema ninguno. ¿Tiene contraindicaciones? Sí, tiene contraindicaciones y las vamos a comentar. La primera es que esa persona tenga alergia a la proteína del suero lácteo, no alergia a la lactosa, no, a la proteína del suero lácteo. Son personas que realmente, bueno, han tenido alguna reacción anafilática con el suero lácteo y bueno, en esas personas pues hay que hablar de otra manera y ya lo veremos. Fuera de eso, personas que tienen intolerancia incluso, es cuestión de empezar poquito a poco e ir aumentando y el propio glutatión se va ocupando de resolver ese pequeño problema, ¿no? Y la otra contraindicación son personas que estén bajo el efecto de un trasplante in vivo. Un trasplante in vivo es un órgano de otro ser humano que se le aporta al paciente y que lo que hacemos es darle medicación para que su sistema inmune, de hecho, durante un tiempo esté a la baja y no actúe de manera natural porque si no va a rechazar ese órgano y no queremos eso. Entonces, claro, es lógico que durante ese tiempo no demos inmunocal. Pasado ese tiempo, dos años o el tiempo que consideremos que ya el cuerpo ha aceptado ese órgano vivo, entonces, bueno, entiendo que es poca cantidad, pues medio sobre de manera regular y luego ya el médico irá viendo cómo se hace, ¿no? Pero una cantidad mínima de glutatión creo que puede ser muy útil para estas personas pasado ese tiempo, ¿no? Fijaros, esta imagen que tenéis aquí es una caja de glutatión que le llamamos glutatión azul o glutatión regular. Es el primero que la empresa gestionó o generó y es como casi empezamos todos. ¿Por qué? Porque solo tiene precursores precursores del glutatión, tiene la cisteína enlazada y protegida. De hecho, este en concreto tiene 9 gramos de proteína de alto valor biológico y 400 miligramos de cisteína. Podemos subir la dosis lo que queramos. No tiene toxicidad ni efectos secundarios. Y cuando empezamos, yo recomiendo empezar por aquí porque no hay otra cosa más que precursores del glutatión. No tiene ningún otro elemento, ¿no? Y además decimos que la proteína que contiene es no desnaturalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha soportado ninguna fuente de calor y por tanto ahí tiene su valor biológico y la importancia que le damos y el efecto que tiene, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la segunda generación de inmunocal. Es este que tenéis aquí, es el inmunocal platino. Le llamamos así porque veis que la caja es de color platino y decimos de segunda generación porque es después de haber durante un tiempo solo existido el inmunocal azul o regular y este contiene la misma base de inmunocal con cisteína enlazada y protegida como el azul y además lleva lo que veis aquí, péptidos moduladores de citoquinas, con lo cual regula la inflamación.
Fijaros que a veces pensamos que la inflamación solo está cuando nos duele algo, cuando necesitamos tomar un antiinflamatorio. No es cierto. Todas las enfermedades crónicas tienen un proceso inflamatorio de base. De hecho, se llama inflamación silente porque parece que no hace mucho ruido, pero de vez en cuando tenemos crisis. Los procesos inflamatorios crónicos es algo que a día de hoy es muy frecuente. Y si ya pasamos de una cierta edad, pues pueden ser los 40, los 50, bueno, nos ayuda realmente porque con la situación mundial que tenemos ahora de carga tóxica, nuestro cuerpo realmente está haciendo inflamaciones seguido para poder salir adelante y sobrevivir, ¿no? Lleva mezcla de citratos minerales que ayudan a contrarrestar la acidez del cuerpo y mantener el equilibrio ácido-base. Y también lleva creatina, que sabemos que es el alimento de tendones, de los ligamentos y de los músculos, y nos protege de una posible pérdida muscular que llamamos sarcopenia, ¿no? También hay que pensar en ella, aunque solo sea por la edad, nosotros. Bueno, gente como yo, de mi edad. Entonces vamos con la tercera y última generación de la que voy a hablar hoy, que es el Immunocar Sport. Veis que esto es la caja, es negra, contiene la misma base de Inmunocal con cisteína enlazada y protegida que los otros dos, pero tercer, tercer tipo de Inmunocal contiene precursores de óxido nítrico, como es la L-citrulina y el extracto de raíz de remolacha. Pensad que esto fue un poco pensado para los deportistas, ¿no? Un deportista un poco que le gane a sus marcas, pues vale muchísimo, ¿no? Y por eso en principio fue pensado para los deportistas, sobre todo deportistas de élite. Lleva extracto de cereza ácida y lleva citrato de magnesio, que sabéis que mejora la movilidad y la elasticidad de las articulaciones. Entonces, no solo tenemos que pensar en deportistas de competición, también en las personas que hacemos ejercicio, porque mejora el rendimiento, reduce el cansancio, mejora la fuerza muscular, la resistencia, acelera la recuperación y sobre todo reduce dolores musculares. Entonces, además de esto, ayuda en problemas cardiovasculares y circulatorios y ayuda en el descanso porque interviene en la regulación de melatonina. Y hasta aquí os he presentado los tres tipos de Inmunocal que tenemos. Ahora vamos con la historia, que es muy bonita, de cómo se inicia lo que hoy es el Inmunocal, ¿no? Y tenemos aquí a dos personajes, que son la doctora Patricia Conchaver y el doctor Bonus. El doctor Bonus era médico cirujano y con amplios conocimientos en nutrición, además de ser cirujano, y le llama mucho la atención la diferencia que había en el posoperatorio de sus pacientes. Es decir, unos tenían un posoperatorio maravilloso y otros, pues, la verdad, francamente mal, ¿no? Que es lo que ocurre cuando la gente se opera. Estamos en la década de los 70, en 1970, en la Facultad de Medicina de McGill, en Montreal, Canadá. Entonces, un grupo de investigación dirigido por ellos dos emprende un trabajo sobre nutrición porque tenían la idea, tenían datos que vinculaban la ingestión de proteínas con una salud óptima. Entonces, ellos quieren experimentar con fuentes de proteína. Y les llega un polvito blanco, ellos, de una empresa de lácteos de Suiza, y esta empresa se lo envía para que le digan si eso que ellos hasta ese momento desechaban, ¿no? Que era la proteína de suero de leche, si lo podían utilizar para la alimentación, ¿no? Y para esto se lo envían. Entonces, ellos lo estudian, lo analizan, lo comprueban y dice el doctor Bonus, para nuestra sorpresa descubrimos que esta proteína específica no solamente era nutricionalmente adecuada, sino que después de emplear mediciones de diversos parámetros, encontramos que era capaz de aumentar la respuesta inmune en los animales. O sea, ellos trabajaban con ratones y había una mejoría ostensible de los ratones, dicen que un aumento de la vida superior a un 30%. Y lo que ellos medían era sobre todo los niveles de glutatión. Así comienza esta historia.
Entonces, bueno, se las daban de felices y contentos porque esto iba viento en popa y a toda vela, y de repente deja de suceder, es decir, los ratones vuelven a como estaban y lo que antes parecía que era una maravilla, pues se quedó en nada. Pasados unos meses, el doctor Bonos se da cuenta de lo que había pasado y claro, fue una gran enseñanza y un gran aprendizaje para él. Lo que descubrió es que el empresario o el fabricante del polvito había cambiado los métodos de pasteurización, es decir, había subido mucho la temperatura que utilizaba para la pasteurización de la leche y las propiedades del polvito se perdieron. Entonces él, pensando esto, pide a una empresa láctea de Estados Unidos, le pide lo mismo, pero que esta leche no sea desnaturalizada, que las vacas sean de alimento biológico, bueno, hace toda esta historia y no solo recupera lo del principio, sino que muchísimo mejor, ¿no? Entonces veis el aprendizaje tan importante que tuvo con su experiencia, con su fracaso y con sus éxitos, como hacemos siempre. Tiene otro golpe de suerte y es que unos amigos empresarios con muy buen sentido comercial le ayudan a patentar su método de tratamiento. Era un método de tratamiento que empleaba la proteína de suero no desnaturalizado como medio para aumentar el glutatión. Y hasta aquí es el inicio de esta historia de la que estamos hablando y de la que vamos a seguir hablando, ¿no? La siguiente, por favor. A día de hoy, el respaldo científico de que dispone este producto, el Inmunocal, es de renombre internacional. Fijaros, a estas alturas tenemos más de 45 años de investigación científica. Tenemos, aquí ponen 80, pero más de 92 estudios clínicos científicos en los principales centros de investigación. Y de hecho, tenemos ahora un estudio, el número 93, que se está realizando en el Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, a cargo del doctor José Alegre, sobre el síndrome de fatiga crónica, que estamos deseando ver los resultados, pero que apuntan a algo muy exitoso, ¿no? También tenemos respaldo por científicos reconocidos a nivel mundial, como es el doctor Luc Montagnier. El doctor Luc Montagnier, sabéis que es un francés que murió hace muy poquito y que recibe el Premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre el SIDA. Entonces escribe un libro que es Estrés oxidativo en cáncer, SIDA y enfermedades neurodegenerativas y dedica un capítulo entero al Inmunocal. Y digo bien, no me refiero al glutatión, me refiero al Inmunocal ya con nombre comercial, ¿no? Y es él que dice que en este momento la única manera 100% natural de elevar el glutatión es a través del Inmunocal, la manera que él conoce, claro, está claro. También vamos a decir que Inmunocal está incluido en los libros de referencia médica de Estados Unidos, lo que se conoce como el PDR, que es la Biblia de los sanitarios de Estados Unidos, y lo mismo en Canadá, el CPS, que es el Compendio de Especialidades de Canadá. También tiene más de 80 patentes de uso. Sabéis que una patente es un descubrimiento único en su tipo y hay que demostrarlo y hay que defenderlo, ¿no? Y esto ante tribunales de distintos países, que cada uno te puede las pruebas que quiera. Entonces, que tenga tantas patentes realmente indica que la calidad y la eficacia está francamente demostrada. Yo os invito a que hagáis, os enteréis, que descubráis, que hagáis investigación y si queréis saber centros con cierta garantía de estudios científicos en nuestro país, pues os vais a PubMed, PUD de publicaciones y Med de médicas, y aquí tenéis pues más de 200.000 estudios que tienen un reconocimiento importante y válido. No me quiero olvidar del doctor Jimmy Goodman, que es este médico que tenéis ahí, porque el doctor Jimmy Goodman ha traído el conocimiento de este tema al público en general. Es muy importante. Ha escrito muchos libros. Hay uno que es importantísimo, que es un bestseller, que es la guía completa del glutatión, donde explica muy bien qué es el colesterol, qué es el glutatión, cómo se forma, cómo influyen las enfermedades, y es interesante para ver y para trabajar y para estudiar. Y por fin, ya al final,
Vamos a hablar de Inmunotech. Inmunotech es un laboratorio de biotecnología y nutrigenómica canadiense. Nace como un proyecto de investigación, como visteis antes, hace 48 años, y los primeros 20 años, en realidad, todos los trabajos fueron de investigación y de desarrollo. O sea que es una historia seria, ¿no? Hace solo 28 años que comienza la comercialización y de los 28, los primeros 20 ocurre en 6 países de habla inglesa, bueno, y la verdad con unos éxitos impresionantes. Pero en los últimos 8 ocurre algo impresionante. Es después de la muerte del doctor Bonus, toma el relevo este hombre tan elegante que vemos aquí, que es hoy el CEO del proyecto, Mauricio Domenzaín, a ver si lo digo bien. Que lo más interesante para mí es que continúa con el propósito con el que se inicia el proyecto, que es acercar la salud y el bienestar a todo el mundo de la manera más fácil y más sencilla posible. Pero es interesante darse cuenta que en solo 8 años, que es el tiempo que lleva él, pasa la compañía de estar en 6 países a estar en 18 países y creciendo, y a una velocidad vertiginosa. Bueno, me gustaría para terminar recordar el sueño del doctor Gustavo Bonus, que decía que su sueño era que hubiera una caja de inmunocal en cada hogar. Y yo pienso, bueno, un hombre que ha hecho un descubrimiento, ¿vale? Pero que hace esta reflexión y que además intenta bueno, que se transmita a su gente, creo que él realmente se dio cuenta del gran poder sanador que representa este alimento. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Espero que sea útil y podéis preguntarme lo que queráis. Muchas gracias, Pilar. La verdad que, joder, qué bien explicado, ¿eh? La verdad que, madre mía, cuántas cosas hay que entender, como bien dices tú, sobre el origen. Y lo de la matriz extracelular me ha dejado loca. O sea, estoy emocionada. Ya me he apuntado cosas aquí para buscar y mientras que estabas hablando para leer. Así que muchas gracias. Muy bien, Y sí, la verdad que hay preguntas. Si os parece, pues nada, dedicamos nada, 5 minutillos, 10 minutillos para lo resolver que las queráis. preguntas, ¿vale? Hay muchas cosas, Pilar, de enfermedades del sistema nervioso, por ejemplo, o autoinmunes, que si está indicado inmunocal para este tipo de enfermedades. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, los médicos que nos dedicamos a eso siempre buscamos virus lento, buscamos metales pesados, bueno, buscamos, digamos, agentes agresores sobre el cuerpo, porque tanto una cosa como la otra es una agresión, ¿no? Y nosotros aportamos soluciones o aportamos antioxidantes o aportamos cosas para ayudar al cuerpo a que se limpie y ayudar al cuerpo a que pueda recuperar su función. Tú imagínate si contamos con unos niveles elevados de glutatión, porque el cuerpo es mucho más inteligente que nosotros. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? La inteligencia innata de nuestro cuerpo no es cuestionable. Entonces, yo entiendo que el glutatión, a ver, hoy no os conté mis experiencias con el glutatión porque yo experimenté mucho en mí y vi cómo funcionaba, ¿no? Un día lo contaré. Entonces, yo me doy cuenta que la inteligencia natural que tiene el cuerpo, claro, si tiene glutatión lo usa. Y si lo usa, y fijaros en los testimonios. Yo al principio escuchaba testimonios y claro, yo razonaba a mi manera, ¿no? Utilizaba lo que sé para razonar. Entonces me fijaba en personas que a lo mejor pues comentaban que tenían una fibromialgia, bueno, una enfermedad seria, difícil, crónica, y te decían que habían mejorado, que pa. Pero luego cuando escuchabas con tiempo te decían, llevo tomando la medicación 1 año. Y yo decía, hombre, esto es creíble. El cuerpo ha necesitado su tiempo para hacer toda esta limpieza, pero la inteligencia natural del cuerpo va a ser capaz de hacer todo esto. Eso sí, como os decía, del agua. Es decir, y lo veo en todo los vídeos que tenemos y tal. Creo que es muy inteligente por nuestra parte que ayudemos, que no pongamos palos en la rueda. Entonces, todo lo que es ayudar a la detoxificación, estilo de vida, todo esto creo que es fundamental, ¿no? No Claro. ponerle palos a la rueda a nuestro propio cuerpo, ¿no? Y Pilar, para mujeres embarazadas. Así, para mujeres embarazadas. A ver,
Una mujer embarazada hoy en día, bueno, primero ya es todo un lujo quedarse embarazado hoy en día, ya sabéis. Es una complicación tremenda con todo lo que tenemos, quedarse Total. embarazada. Pero una mujer embarazada se tiene que alimentar. Entonces, tiene que tener muy claro que, por favor, que no se alimente con tóxicos, que es lo que se encuentra en la tienda cuando va por todos los lados. Ya, Esto, por favor, debería de tenerlo prohibido totalmente porque es en contra de sí mismo. Entonces, el inmunocal, yo creo que lo puede tomar con toda tranquilidad, que lo debe de tomar y ujú, que debe de regular esta toma. Yo a la gente que se quiere quedar embarazada ya le recomiendo que lo tome Wow. porque el bebé no solo recibe lo que la madre tiene en los 9 meses de embarazo, como mm, la madre está cuando se embaraza, claro, también tiene mucha importancia. Entonces yo creo que bueno, que es una responsabilidad y es genial. interesante que lo tome. Pues genial, muchas Y que gracias, se Pilar, cuide. porque eso sí que es interesante. Hay muchas preguntas relacionadas con los embarazos. Y luego hay Mm. una compi también que habla un poquito de el tema de tumores, metástasis. Entendemos que ayuda, ¿no? En las personas bueno, pues ayuda, supongo que pues a llevar esos procesos, ¿no? Claro, mira, no es muy habitual, a mí me pasó hoy con una persona que llamó, no es muy habitual que la gente se cuestione, tengo un tumor, ¿de dónde viene esto? Por desgracia, la gente no se lo cuestione y se lo Ya. tiene que cuestionar, porque antes no tenía nada y ahora tiene un tumor, entonces algo pasó, ¿sabes? Ujú. Entonces, el glutatión para mí es la base, es fundamental, es darle a tu cuerpo la posibilidad de que mm, ponga lo que puede poner, todo lo que puede poner para curarse. Ahora, claro, depende del tipo de tumor que tengas, depende de la situación que tengas, pues tendremos que, Que que ayudar verlo. con otras cosas, porque el cuerpo ya ha generado un saco, si es un tumor, ¿eh? Un Mm, saco de basura, porque, claro, el cuerpo lo que más le interesa es la supervivencia y va a hacer de todo para sobrevivir. Si tiene ya. glutatión, yo creo que se pone muy contento, dice, bueno, tengo algo a que agarrarme, ¿no? Pero para la gente que tiene tumores, que tiene cánceres, por favor, buscad ayuda. Siempre hay un tema emocional, sí, hay un tema emocional de base, pero no es lo único. Lo que decía yo hoy, la célula, el espacio extracelular, como está en nuestro cuerpo, hay que mirarlo. Tu capacidad para defenderte, hay que ver. Bueno, hay que ver qué está pasando o qué ha pasado para llegar al tumor y Ujú. ahora hay que ir hacia atrás, ¿no? No queda otra. Mm. Y también hay alguna pregunta relacionada, Pilar, con enfermedad renal crónica. Bueno, También está indicado, es bueno que... Eh, yo creo que es fundamental, porque mira, las enfermedades renales crónicas, a no ser que sea una cosa que ya es de cirugía, Ujú, en realidad es tu capacidad de filtrado va disminuyendo, ¿no? Entonces, estamos en lo mismo. Yo, hay una cosa que le recomiendo a la gente cuando tienes, que se haga muchos baños de sal, ¿no? Porque conviertes, o sea, tienes un riñón muy grande, porque la piel son muchos, muchos centímetros, ¿no? Y realmente yo veo los efectos de esto, ¿eh? Claro, no solo hacen eso, sino que también hacen otras cosas, disminuyen el aporte de toxicidad y aumentan la capacidad que tú le das al cuerpo, sea con antioxidantes externos, como puede ser la vitamina C o la vitamina D, pero mmm, ahora que conozco el inmunocal, yo creo que es la base fundamental que debes de tener. Luego te acompañas de otras cosas, vas mirando cómo va la filtración. El riñón es un órgano de eliminación y yo creo que unos buenos niveles de inmunocal, bueno, de glutatión, le van a ayudar muchísimo, ¿no? Y beber agua, por favor, beber agua y agua de agua, el calidad, agua, el agua. con agua de Y marca, fíjate, agua. Pilar, tenemos aquí en el grupo un deportista, Cayetano, que dice que él corre maratones y que tiene artrosis de grado 3 en una rodilla. Entonces dice que si el Immunotec Sport, el Inmunocal Sport, vamos, es aconsejable, que sí, en su caso mejoraría el dolor. Dile que si es aconsejable, lo que no sé es si es suficiente, Vale. porque depende de lo que tenga allí. Ahora, yo entiendo que, porque claro, él no es solo una rodilla enferma, es toda una persona, ¿no?
Y después, a nivel de rodilla, hombre, no sé lo que tiene en esa rodilla, pero hay tratamientos que no son agresivos, que no son Ujú. antinaturales, pues, hombre, yo, si me permites, le digo, o sea, yo ahí pienso en terapia neural y pienso en ozonoterapia a nivel local, Claro. porque va a bajar mucho la inflamación y no está metiendo productos químicos y realmente funciona, o factores de crecimiento, cosas de ese estilo. Pero la base para mí sí que es inmunocal, porque le va a permitir al cuerpo defenderse las cuatro funciones que dijimos: desintoxicar, nutrirse. Bueno, tiene ahí una base fundamental que yo creo que él debe de aportar como base, ¿no? Yo inmunocal, lo veo como una base que te da cierta seguridad, ¿no? Ujú. Mm, Sí, yo mm. había oído también en otras, bueno, cuando he intervenido otras compañeras también hablando pues de las hernias discales, de dolores tal, pues que efectivamente al final Inmunocal pues es la base, ¿no? Para obviamente luego otros Claro, tratamientos en un que... proceso crónico yo creo que va haciendo su trabajo y lo va haciendo, ¿no? Y yo creo que consigue muchísimas cosas. Ahora, si tenemos una cosa aguda, echemos mano a algo más, pero Perfecto. tengamos eso de base. Yo creo que es muy interesante tener eso de base. Muy bien, pues Jolín, muchas gracias, Pilar.